con esta capacidad del material para generar calor y luego la transporta del mismo material. ¿Sí? Pero nosotros vamos a restringir este análisis en el ámbito de qué, de condiciones estacionarias. Entonces, vamos a tener por una parte la conducción de calor netamente, ¿sí? Y por otra parte la generación de calor. ¿Sí? Si es un problema en condiciones estacionarias, no hay acumulación y solo vamos a tener estos dos términos. Y esa es un poco la lógica del balance que se está planteando. Vamos a tratar de ver las ecuaciones que nos permiten resolver este tipo de problemas, repito, en donde tenemos la posible generación de calor del material. En el balance ustedes tienen razón de transferencia de calor desde el sólido es igual a la velocidad de generación de energía dentro del sólido. ¿Sí? Yo voy a suponer que el material tiene esta capacidad de generar calor, pero ese calor se genera desde la parte interna y se transporta a través del material hacia la parte periférica. Por lo pronto estamos centrándonos únicamente en la conducción. Nos restringimos al entorno en el cual se genera y se transporta calor por conducción. Por eso llegamos únicamente o delimitamos el material como nuestro objeto de estudio. Ahí definimos el alcance, los límites de nuestro sistema. Entonces, genera calor y suponemos que ese calor lo genera desde la parte interna y la transporta hacia la parte externa. Por eso, en el balance me dice que la velocidad de generación de energía dentro del sólido es igual a la razón de transferencia de calor. ¿Sí? Y de alguna forma se iguala con esto. Esto es igual a lo de calor. Porque claro, este pasa al otro lado y lo uno es igual al otro. En geometrías cilíndricas se puede plantear esto. De forma general, esta capacidad de generación de calor del cuerpo lo poníamos como un coeficiente volumétrico multiplicado por el volumen del material. Por lo tanto, este coeficiente volumétrico va a ser igual a la energía que se genera sobre el volumen del objeto. Pero esta ecuación está referida a, a un alambre que puede considerarse como un cilindro muy largo. Por eso en el denominador el volumen es que el volumen de un cilindro. Pi por el radio al cuadrado multiplicado por la longitud de la altura, ¿no es cierto? El volumen de un cilindro. Y en la parte superior se está poniendo el equivalente, ¿no es cierto?, de cómo se trabaja a nivel eléctrico, porque eso es básicamente la potencia eléctrica, la intensidad elevada al cuadrado por la resistencia. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es considerar que hay un 100% de conversión de la energía eléctrica en energía calórica. A veces somos un poco más realistas y le damos un porcentaje de conversión. El 95%, el 90% de la energía eléctrica se convierte en calórica. Y de esa forma podríamos nosotros calcular este coeficiente volumétrico de generación de calor. ¿Sí? Pero podríamos nosotros extender este concepto a otras geometrías. Una placa plana podría tener esta capacidad de generar calor. Obviamente un cilindro, ya hemos visto que un alambre puede considerarse como un cilindro muy largo. Y también podríamos hablar de esferas que también podrían tener esta característica. ¿Sí? Por eso, bajo este esquema y bajo este planteamiento, ¿sí?, las soluciones que se pueden plantear cuando tenemos esta particularidad están escritas ahí. Cuando tengo una pared plana, cuando tengo un cilindro, cuando tengo una esfera, ¿sí? Pero también aquí se está incorporando una particularidad en el hecho de que, si bien es cierto, yo me centro a nivel de qué, a nivel de mi objeto, puede ser que yo tenga información de la interacción que tiene este objeto con los alrededores. Lo que les decía, una plancha, ¿qué pasa? Que tiene resistencia eléctrica, ¿no es cierto?
Esa resistencia eléctrica suministra calor. Pero la plancha se encuentra interactuando con los alrededores y ustedes visiblemente pueden percibir conforme se aproxima a la plancha el calor, hay disipación de calor. Entonces, ese calor se está yendo a los alrededores. Y puede ser que yo conozca esto, chicos. Que yo conozca la temperatura de los alrededores y pueda conocer su coeficiente de convección. Y aparte, conozca esta temperatura de la superficie más externa. Si conozco estos elementos, yo conozco la cantidad de calor a nivel de razón de transferencia de calor, de flujo de calor que está recibiendo los alrededores. Y por este balance y conservación de energía, yo sé que el calor que está llegando a los alrededores viene de ¿dónde? Del objeto. Y es la misma cantidad de calor que por conducción está llegando a la superficie del material. Entonces, aplico condiciones de frontera desde la perspectiva de igualdad de flujos de calor. El flujo de calor por conducción que llega a la superficie es igual a la misma cantidad que por convección va a llegar a los alrededores. Bajo esa lógica, yo tengo esto. Ley de enfriamiento de Newton para la convección que tengo acá. Y le igualo con la conducción de calor que tengo acá. Y eso me permite a mí escribir todas estas ecuaciones para las distintas geometrías. ¿Sí? Igualar, aquí está conducción con convección. Y en base a eso, dependiendo de las geometrías, tener estas ecuaciones. Estas ecuaciones que me permiten calcular esta temperatura en la superficie. En la parte más externa, tomando como ejemplo la plancha, cuando ustedes topan la base de la plancha, esa sería la temperatura de la superficie. ¿Sí? Y claro, se pueden plantear escenarios dependiendo de la geometría. Por ejemplo, aquí, con esta ecuación yo puedo calcular cuál es el diferencial máximo de temperatura que yo puedo alcanzar. ¿Entre quién? Entre la superficie y la parte más interna de mi objeto. Recuerden, aquí estamos suponiendo que mi material tiene esta capacidad para generar calor. ¿Desde dónde genera calor? Desde la parte más interna del material. Ahí le estoy llamando T sub 0. Tomando como ejemplo esta esfera, aquí voy a tener el T sub 0. Y por otra parte, tengo el T sub S. Y es más que lógico pensar que este va a ser el máximo diferencial de temperaturas que yo puedo tener en mi material. Porque si yo establezco esta posición, también tengo un diferencial de temperaturas, pero va a ser menor que el que tengo acá. Por eso le llama un delta T máximo, que se puede calcular para cilindro, para pared plana, para esfera. Aquí está la ecuación para un cilindro. ¿Sí? Entonces, aquí, resumiendo, estamos trabajando en un problema en condiciones estacionarias de un material que tiene capacidad para generar calor. Estamos haciéndolo en el escenario más sencillo, flujo unidireccional de calor. En distintas geometrías. ¿Eso qué significa? Que tengo dos términos. El término de diferencial, ¿no es cierto?, asociado a la conducción de calor, y el término de la capacidad de generación de calor del objeto, y es igual a 0 porque es estado estacionario. Entonces ahí, de alguna forma vemos esta igualdad de acá. Luego lo otro, considero la interacción del objeto que genera calor y que conduce calor por conducción con los alrededores. De alguna forma conozco información de los alrededores para saber cuánto calor está recibiendo ese alrededor. Por el balance y la igualdad de flujos de calor en la superficie, conducción es igual a convección a nivel de flujos de calor. Y eso me permite llegar a estas ecuaciones para calcular la temperatura en la superficie. Luego lo siguiente, me interesa cuantificar el diferencial de temperaturas en el objeto, en el material.
y por eso puedo calcular este delta T máximo entre la parte más interna, el punto en el cual se origina el calor que luego se disipa, respecto de qué, de la temperatura superficial más externa. Bajo esta lógica, chicos, ¿sí?, siempre deberán de aplicar algo equivalente a lo que es la simetría. Aquí entendemos de un cilindro en una esfera, es más que fácil y lógico entender que radialmente el calor se va a transportar desde la parte más interna hasta la parte más externa. Pero si yo tengo una placa plana, aquí tengo que establecer la parte más central y aquí sí aplicar simetría. Lo que pase de este lado, en la mitad, será exactamente lo que pase en la otra mitad. ¿Sí? Aquí hay que aplicar simetría. En el cilindro, en la esfera, la simetría está dada ya por la posición radial. No hay donde más que buscar, porque radialmente el calor se disipa desde la parte interna hasta la parte más externa. Pero si tengo una placa plana, tengo que partir el espesor en la mitad, y lo que pase en la una mitad pasará en otra. Esa es un poco la precaución que hay que tener presente, y lo demás se mantiene. Y estas ecuaciones son un resumen de lo que se puede hacer cuando tengo este tipo de problemas. Un concepto que es útil cuando trabajamos en general a nivel de transferencia de calor es el tema de la resistencia. De forma general, la velocidad con la cual se transporta una propiedad a nivel de fenómenos de transporte la podemos concebir como la razón entre la fuerza impulsora y su resistencia. ¿Sí? En fenómenos de transporte analizamos la transferencia de cantidad de movimiento, de calor y demás. ¿Sí? Y de alguna forma lo que nos interesa es cuantificar la velocidad de transferencia de una determinada propiedad. Y esa velocidad de transferencia en términos generales, yo lo repito, la podemos concebir como la razón entre la fuerza impulsora sobre su resistencia. Específicamente a nivel de conducción de calor, yo puedo adaptar esa definición general tomando en cuenta las variables y la fuerza impulsora característica de ¿qué? De la transferencia de calor. Si estamos hablando de conducción y ponemos el escenario más fácil, que es flujo unidireccional de calor sin generación de calor y en estado estacionario, llegamos esencialmente ¿qué? A la ley de Fourier. El negativo de la conductividad térmica del área de transferencia de T sobre dx. Si K es constante, básicamente nos queda aquí un delta T sobre un delta X. Yo puedo reacomodar esta ecuación desde la lógica de que fuerza impulsora sobre resistencia. En el numerador me quedará la fuerza impulsora, que es la diferencia de temperaturas, y mando todo al denominador. De forma tal que la ecuación no se altere. Esto es lo mismo que lo de abajo. Pero la ventaja de la ecuación inferior es que tiene la lógica de fuerza impulsora sobre resistencia. Entonces, a nivel de conducción de calor, yo veo que la resistencia para la transferencia de calor ha sido igual a que al espesor sobre la conductividad térmica y el área de transferencia. Pero ojo, esta ecuación, ¿cuándo la aplica? ¿Qué restricción tiene esta ecuación?
Y lógicamente para placas planas, coordenadas rectangulares. Porque si yo cambio de geometría, la resistencia va a ser diferente. Hagamos ese trabajo. Pongan la ecuación para coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas y reescriban la ecuación. Se van a dar cuenta que la resistencia depende de la geometría. Eso es importante, sí, tienes que echar esto de base, no calcular es cool. Sí, secant. Secant. Te hago mi mujer, te hago mi mujer, te hago mi mujer. Sano. Está estudiando metodología. ¿Qué tiene prueba? Las pruebas de siempre. Las lecciones que siempre toman. Pruebas de clases. ¿Qué les digo? Está jodido, hermano. Ustedes se habrán dado cuenta, por la particularidad de que ya el área de transferencia depende sobre todo de la geometría cilíndrica y esférica y obedece a una ecuación diferente. La resistencia en un cilindro aparece ya un logaritmo natural y en una esfera aparece 1 sobre R1 si mal no recuerdo. Pero en todos los casos yo puedo reescribir fuerza impulsora sobre resistencia. Luego yo puedo hacer extensiva este mismo planteamiento a los otros mecanismos. Ley de enfriamiento de Newton, menos H a delta T. Entonces, cuando yo trabajo a nivel de convección, la resistencia es igual a ¿qué? Al inverso, al inverso de el coeficiente de convección multiplicado por el área de transferencia. Y lo mismo podría ser a nivel de radiación. Sin embargo, aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué? Resolver esa diferencia
de temperaturas de la cuarta potencia, expresar únicamente como delta T, dejarlo en el numerador y lo demás mandarlo al denominador. Pero cada mecanismo de transferencia de calor tiene una fuerza impulsora que es la diferencia de temperaturas, y de acuerdo al modelo para cada mecanismo de transferencia de calor yo puedo matemáticamente arreglármelas para mandar al denominador sin afectar la ecuación original, y lo que se encuentra en el denominador es la famosa resistencia a la transferencia. ¿Sí? Y claro, ahí yo podría entender la dependencia y la relación que tengo entre ¿qué? Entre fuerza impulsora y resistencia. Proporcional a la fuerza impulsora, inversamente proporcional a la resistencia. Y tiene mucha lógica. Mientras más fuerza impulsora tenga, más velocidad de transferencia voy a conseguir. Mientras más grande sea la resistencia, va a disminuir la velocidad de transferencia. Pero lo interesante es que yo puedo establecer aquí una analogía, un símil con la parte eléctrica. ¿Por qué? Porque está más que claro que yo tengo una fuerza impulsora que es una diferencia de temperaturas, un T1 y un T2, ¿sí? Que son diferentes, ¿no es cierto? Y bajo el supuesto de que T1 es mayor que T2, hay un flujo de calor que va desde T1 hacia T2. Pero para que este flujo de calor vaya de T1 a T2 tiene que vencer ¿qué? Una resistencia. ¿Sí? A nivel de conducción. Pero yo puedo extender este enfoque de resistencias a un sistema que involucre más de un mecanismo de transferencia de calor. Por ejemplo, lo que pasa con, pongamos aquí el ejemplo de esta aula de clases. Los que están junto a la pared pueden tocar la pared y van a percibir que está fría, más fría que la que tenemos acá. Lo mismo puede pasar si nos vamos a la parte externa del edificio. Afuera, una temperatura se acerca a la pared, una temperatura diferente. ¿Okay? Entonces, voy a suponer que aquí tal vez, no sé, nos encontramos, pongámosle a 18, en tanto que afuera tal vez nos encontramos a 15. Interior de la habitación, afuera, los patios distantes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que tengo un efecto neto de 18 a 15. ¿Qué significa eso? Que hay flujo de calor en esta dirección, desde aquí hacia afuera. Porque aquí tenemos 18, afuera 15. ¿Qué más significa? Que la temperatura va disminuyendo gradualmente, secuencialmente. Y el flujo de calor, por lo bajo, tiene dos mecanismos de transferencia de calor: convección y conducción. Aquí, aire. Este aire se está moviendo sobre las superficies, las paredes. Eso es convección. Luego, el calor tiene que atravesar el espesor de las paredes. Eso es conducción. Y finalmente, el calor llega a la parte externa, al aire externo. Nuevamente, aire que se mueve sobre las superficies. Eso es convección. ¿Sí? Entonces, convección, conducción, convección. Pero yo tengo un delta T neto, 18 grados centígrados, y acá tengo que 15 grados centígrados de temperatura. Aquí voy a tener una temperatura interna, le voy a poner aquí de la superficie interna de la pared, y acá voy a tener una temperatura externa en la superficie de la pared. Voy a tener aquí una temperatura interna y acá una temperatura externa. Cada mecanismo de transferencia de calor, ¿sí?, tiene una resistencia y el calor se está transportando bajo el criterio de una misma cantidad.
Aquí llega una cantidad de calor, esa misma cantidad de calor luego atraviesa el espesor del material y esa misma cantidad de calor llega al exterior. Ojo, estamos trabajando en el supuesto de que sea un problema en condiciones estacionarias. Si se mantiene el 18 aquí, si se mantiene el 15 acá, es problema estacionario y eso significa que hay un único flujo de calor. Esa misma cantidad de calor llega por convección hasta la superficie interna. Luego, esa misma cantidad de calor atraviesa el espesor por conducción de la pared y esa misma cantidad de calor llega a la parte externa, al aire externo por convección. Es la misma cantidad de calor. ¿Por qué? Porque tengo esta fuerza impulsora que es invariable. Principio de conservación de energía. La misma cantidad de calor se transporta, pero por mecanismos diferentes. ¿Sí? Entonces, estamos claros que tengo 18 en la parte interna de la habitación, tengo 15 externamente, pero estas superficies se encuentran a temperaturas diferentes. El perfil va a ir disminuyendo desde 18 hasta la temperatura interna, cae un poco hasta la temperatura externa y cae aún más hasta llegar a los 15 grados centígrados. Siempre el perfil de temperaturas es decreciente y adicionalmente es una función continua. Es imposible que yo pueda pensar que sube y luego baja, disminuye demasiado y luego vuelve a subir. Siempre es decreciente. No puedo tener subidas y bajadas, siempre es decreciente. Si yo tengo 18 y aquí una temperatura interna, y aquí se transporta calor por conducción, el calor se transporta con una velocidad, pero vence una resistencia que en este caso es por convección en la parte interna de la habitación. Luego tengo conducción de calor en el espesor de la pared, se transporta con una velocidad, pero aquí también hay una resistencia, es por conducción. Y luego pasa similar, que el calor llega a la parte externa, se transporta con un cierto valor, pero vence una resistencia. Y aquí es la resistencia por convección en la parte externa. Este es de la pared. Entonces, yo puedo establecer o visualizar el problema de transferencia de calor desde la lógica, desde la perspectiva de que de resistencias. El calor se transporta con cierta velocidad porque existe una fuerza impulsora, pero también esa fuerza impulsora tiene que vencer una resistencia. ¿Sí? Entonces, cada mecanismo tiene su resistencia. Y si hay fuerza impulsora, hay calor que se transporta con cierta velocidad a causa justamente de la fuerza impulsora, pero tiene que vencer una determinada resistencia. Por lo tanto, ¿sí? Es importante que tengamos conciencia y de que entendamos que muchas de las veces es más fácil identificar y resolver un problema de transferencia de calor considerando que existen resistencias. Fuerza impulsora sobre resistencia. Hay una diferencia de temperaturas, se transporta calor con cierta velocidad a causa de la fuerza impulsora, pero vence una resistencia. Cada mecanismo de transferencia de calor tiene una resistencia que la podemos obtener según el modelo matemático que rige cada mecanismo de transferencia de calor. Pero muchas de las veces, vuelvo a repito, tenemos la presencia de más de un mecanismo en donde tendremos que acoplar y ver el problema a nivel de ¿qué? De redes de resistencias. Aquí es una red entre 18 y 15 grados centígrados. Tengo redes de resistencias. Lo más fácil es cuando tengo esta continuidad, esta secuencia de resistencias, una a continuación de otra. Y eso, como ustedes recordarán a nivel de, seguramente lo vieron en electroquímica, eso se conoce con el nombre de ¿qué? De resistencia equivalente. Bueno, hay que buscar un equivalente. Ustedes seguramente en su momento tenían redes de resistencia, ¿no es cierto?
Y la ecuación, ¿cuál es la ecuación madre que se utiliza cuando trabajan en circuitos eléctricos? ¿Cómo se plantea eso? Al triángulo. ¿Voltaje es igual a qué? Densidad por resistencia. Y ahí igual se puede plantear una similitud a nivel de qué, de fuerza impulsora sobre resistencia. ¿Qué fue dónde? De intensidad igual a qué, al voltaje, fuerza impulsora sobre resistencia. Lo mismo. Y claro, en su momento ustedes aplicaban esa misma ecuación y tenían sistemas complejos o compuestos y desglosaban sus redes de resistencias a nivel de serie paralelo y sacaban que una resistencia equivalente, pero tenían que identificar si las resistencias estaban distribuidas o ubicadas en serie o en paralelo. Pero, ¿cuál es la lógica de eso? De que esto yo lo puedo tratar desde una única ecuación en donde tengo una fuerza impulsora global, neta, total, sobre una resistencia total. La similitud es bajo la lógica de cómo ustedes plantean un balance de material. Ustedes tienen un proceso, ¿no es cierto? ¿Cuál es el primer paso para resolver el balance de masa? Enfoque global, ¿no es cierto? Balance de material global, tomando en cuenta entradas y salidas netas de su proceso. Su proceso tenía etapa 1, etapa 2, etapa 3, tenían interconexiones, ¿no es cierto? Tenían estos reciclos, purgas, no sé, por aquí salidas. La primera estrategia es que balance global, y ustedes decían, defino el alcance de mi sistema así. Y tomaba en cuenta únicamente que entradas y salidas netas del problema. Esta y la de aquí. Eso es lo primero que hacían. Pero para que ustedes resuelvan completamente el balance de masa, ¿qué tenían que hacer? Entradas y salidas de cada etapa. Pero el primer paso es que balance global. Algo similar se puede hacer. De forma global y neta, ¿cuál es la fuerza impulsora del proceso? 18,15. Pero yo tengo una resistencia total dada por todos los mecanismos de transferencia de calor que están participando en el proceso. Por eso hablo de un delta T total, global, neto de mi sistema, pero tenemos que aplicar que una resistencia total. Entonces, en este problema, yo tendré como fuerza impulsora global neta 15 menos 18, y aquí tendré que poner resistencia por convección en la parte interna, más resistencia por conducción de la pared, y más resistencia por convección en la parte externa. Y de esa forma, yo puedo calcular cuánto calor se está transportando en el sistema. Y como estamos trabajando en condiciones estacionarias, esta cantidad de calor es única. La transporta en la parte interna por convección, se transporta en el espesor de la pared por conducción y se transporta finalmente en la parte externa por convección. Es única, es la misma. Lo que les decía, hay una única cantidad de calor que se transporta, pero por distintos mecanismos. Si se transportan 5 hasta acá, esos mismos 5 luego tienen que irse por conducción y llegar a la parte externa, y esos mismos 5 tienen que dirigirse a la parte externa. No hay argumento termodinámico ni de ninguna naturaleza para suponer que el simple hecho de que cambiemos de mecanismo altere la cantidad de calor que se transfiere. Sí, es como, no sé, hacen una importación desde la China y transportan, no sé, 500 celulares. Pero esos 500 celulares, ¿no es cierto?, los transportan por barco, por avión, por buque, camiones, lo que fuese. No puede cambiar esa cantidad, a pesar de que salga de ubicaciones distintas y utilicemos mecanismos de transporte diferentes.
El valor neto es el mismo. Entonces, bajo esta lógica, yo puedo utilizar este enfoque de resistencias y utilizar una fuerza impulsora neta, pero también, si es neto, hay que utilizar una resistencia total, tomando en cuenta todos los mecanismos de transferencia. Este problema es relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque las resistencias están ubicadas una continuación. Y hablamos de qué? De resistencias en serie. Y para sacar la resistencia total simplemente es la sumatoria de las resistencias que están ubicadas en serie. Por eso sumo conducción más pared más convección en la parte externa. Y ya sabemos cómo calculamos las resistencias. En el caso de la conducción, ¿qué necesito conocer? El espesor de la pared, el área de transferencia que viene definida por la geometría, mido el largo, mido el ancho, calculo el área y ya está. Necesito la conductividad de la pared. Esa conductividad dividida por el área y el espesor por donde se transporta el calor me permite calcular la resistencia de la conducción. Acá, ¿qué necesito? El inverso del coeficiente de convección y el área de transferencia. El área de transferencia es la misma, porque el área de transferencia a nivel de convección es el área de la superficie con la cual está interactuando ¿quién? El aire, el fluido, que se mueve sobre esa superficie. ¿Por dónde se mueve el aire? Por la superficie de la pared. Por lo tanto, si ya tengo el área de la pared, ya tengo el área de transferencia para convección. Lo único que me faltaría es el coeficiente de convección aquí y el coeficiente de convección en la parte externa. Pero lo importante es que bajo este enfoque yo puedo calcular este Q. Y este Q es que el mismo para cada mecanismo. Y ahí viene lo siguiente. Claro, yo he identificado cuánto es el flujo de calor, la razón de transferencia de calor, pero me interesa conocer que estas temperaturas. Acá resolví el balance de masa global, pero me interesa el balance de masa de cada etapa. Entradas y salidas a nivel de flujos másicos de cada etapa. Lo mismo acá. Yo necesito saber las temperaturas aquí. ¿Qué hago ahora? Yo estoy en capacidad, conocía los balances. Si hice un balance global, ahora tal vez me interese separar esto. O incluso solo esto. Lo mismo puedo hacer. Yo puedo aislar esta parte. Y en esta parte, ¿qué va a pasar? Que el flujo de calor es el mismo. Pero aquí, mi fuerza impulsora, ¿cuál es? Y aquí la resistencia únicamente es la resistencia por convección en la parte interna, más la resistencia por conducción de la pared. Porque solo estoy trabajando con este límite, con este alcance de mi sistema. Lo mismo podría ser, nada me impide, que yo defina ahora esto de acá. El flujo de calor es el mismo. 15 menos temperatura externa, pero ahora la resistencia es conducción de la pared y convección en la parte externa. O incluso, nada me impide también que yo aísle únicamente esta parte de acá. O esta de acá. O me centro únicamente en la conducción. Yo defino el alcance de mi sistema y en función del alcance de mi sistema siempre podré aplicar fuerza impulsora sobre resistencia. Resistencia simple o resistencia compuesta. Pero la lógica o la ayuda de la resistencia es esta. Fuerza impulsora sobre resistencia. Fuerza impulsora total sobre resistencia total. Sistema simple, sistema compuesto. ¿Sí? Aumentando la complejidad de este problema,
Yo puedo tener, les decía, tengo aquí mi pared. Aquí tenía, vamos a poner aquí un T1, H1, acá un T2, H2, haciendo referencia a la interacción en la parte interna de un aire y a la interacción de un aire en la parte externa. Pero ahora este material está compuesto, decía, capas, varios materiales. ¿Sí? Entonces material 1, material 2 y material 3. Pueden ser 4, pueden ser n, lo cierto es. Pero hay una fuerza impulsora neta. T1 es diferente de T2, T1 es mayor que T2. Si ocurre eso, hay transferencia de calor. Cada material transportará calor. Pero mientras el problema transcurre en condiciones estacionarias, es única la cantidad de calor que se transporta. Y lo mismo puede aplicarse de que aquí esta razón de transferencia de calor es igual a una fuerza impulsora, un delta T neto global total sobre una resistencia. Aquí igual las resistencias están en serie, todas en serie. Aquí puedo plantear lo mismo, lo que hacía hace un rato. T1, aquí hay una resistencia. Le voy a poner un T, M1. Aquí, un TM2. Un TM3. Le puedo poner una temperatura en la parte externa, lo voy a poner aquí, pongamos aquí interna. Le podemos poner 1, 2, contacto 2, 3, aquí temperatura externa. Y finalmente llegamos a la temperatura 2. Nuevamente, las resistencias están una a continuación de otra. Resistencias en serie. Y para sacar la resistencia total, ¿qué tengo que hacer? Solo sumarlas. Convección en la parte interna, conducción de material 1, conducción de material 2, conducción de material 3, convección en la parte externa. ¿Sí? ¿Sí? La lógica se mantiene, lo único que he hecho es incorporar esta particularidad o complejidad de que el material es compuesto, varias capas, una a continuación de otra. Por eso aquí he incluido esta parte. De que aquí que estoy haciendo, sumando las resistencias por conducción del material 1, material 2 y material 3. Puede ser material N, tiene varias capas, o N capas. En cada material, ¿qué tengo que hacer? El espesor de cada material dividido para el área y la conductividad térmica de cada material. Aquí tal vez un poco el problema se simplifica, porque si yo tengo un material que tiene varias capas, el área de transferencia va a ser la misma, porque el objeto tiene que ser simétrico, tiene que ser similar. Sería improductivo, improbable, irracional que yo plantee esto, que tenga varias capas y que cada material tenga un área diferente, porque esto es ineficiente. Esto genera alteraciones en la transferencia de calor y disminuiría o afectaría la eficiencia que yo pretendo conseguir con ese material. Por eso es homogéneo.
Ustedes han comprado materiales que tienen varias capas y siempre son homogéneos entre sí. Y si estamos hablando de una geometría a nivel de una coordenada rectangular, una placa plana, cada placa tiene o se acopla a la siguiente bajo la misma geometría. ¿Eso qué significa? Que el área de transferencia es constante. A1 es igual a 2, es igual a 3, es igual a n, es igual a A. Y eso un poco facilita tal vez el planteamiento que ya vamos a ver a continuación. Pero cada material tiene su espesor y tiene su conductividad térmica. Por eso, yo puedo plantear lo siguiente. Aquí tengo un T1, y como les decía, tiene que bajar un poco. Luego sigue disminuyendo, disminuye. Hasta llegar a T2. Repito, la temperatura tiene que siempre ir decreciendo de forma continua. No puede darse el caso de que tengamos esto. Imposible que tengamos esto. Es siempre decreciente. Y lo otro, ustedes se dan cuenta de que estoy planteando líneas rectas en cada material, y es porque estoy suponiendo que la conductividad térmica es constante. Y lo otro importante, yo no trazo una línea continua, una única línea recta entre una superficie del material compuesto hacia la otra. ¿Por qué? Porque cada material tiene una resistencia diferente, tiene una conductividad térmica diferente que influye en la resistencia, tiene un espesor diferente que hace que la pendiente sea diferente. Es poco probable que yo tenga una misma pendiente en todo el material. Puede darse ese caso, pero es un caso muy particular, muy especial. Porque por eso. El flujo de calor es el mismo en cada material. Esto, recuerden, es el gradiente de temperaturas, la pendiente del perfil de temperaturas de la ecuación que define el cambio de la temperatura con la posición, esta línea recta. La pendiente es esta derivada, y esta pendiente la calculamos así. El flujo de calor en cada material es constante, el área de transferencia es constante. ¿Qué cambia aquí? La conductividad térmica de cada material. Imposible que tengamos la misma pendiente, porque cada material tiene la diferente conductividad. Por eso yo trazo así. No trazo esto. Es imposible que eso pase. Ahora bien, ¿qué justifica este planteamiento? Fuerza impulsora total sobre una resistencia total que en este caso es la sumatoria de cada resistencia porque son resistencias en serie. Solo me voy a centrar acá. En donde tengo netamente conducción porque me es más fácil utilizar la misma ecuación
para tratar de luego generalizar el concepto porque tenemos resistencias netamente en serie. Aquí, como les he dicho, tengo una misma cantidad de calor que se está transportando. Porque tengo una dirección, izquierda-derecha. Estado estacionario, el flujo de calor es constante, único. Cada material transporta la misma cantidad de calor. En cada material se va a cumplir menos K1. El área no la discrimino porque el área de transferencia es la misma. Y aquí voy a tener un delta T1 sobre X1. Entonces esto se va a cumplir, ¿no es cierto? En cada material se transporta una cantidad de calor. Cada material tiene un delta de temperaturas. Delta T1, delta T2, delta T3. En cada material tengo área de transferencia y tengo un espesor. ¿Sí? Hay muchas formas, procedimientos matemáticos, eso se los dejo a ustedes que lo revisen. Pero el más fácil obedece igual a un planteamiento matemático, en donde yo puedo obtener esto. Y así sucesivamente. Tengo la relación de fracciones y todas ellas me dan el mismo valor, un medio. Un medio es igual a 2/4, igual a 3/6, igual a 4/8. Lo símil que tengo acá, porque yo tengo una fuerza impulsora 1 sobre una resistencia 1 es igual a una fuerza impulsora 2 sobre una resistencia 2, fuerza impulsora 3 sobre resistencia 3 y así sucesivamente. En cada material yo puedo plantear su fuerza impulsora sobre su resistencia y esa relación me da que el flujo de calor que es único, constante. ¿Sí? Esto es una fracción, fuerza impulsora sobre resistencia, el equivalente de un medio, 2/4, 3/6, 4/8. En cada material se cumple esto. Cada material tiene su fuerza impulsora, cada material tiene su resistencia, pero la relación entre fuerza impulsora y resistencia es constante, el flujo de calor. Ahora, matemáticamente se puede demostrar que si yo sumo los numeradores y divido para la sumatoria de los denominadores, se mantiene esta relación. 1 más 2 más 3 más 4 igual a 2 más 4 más 6 más 8. ¿Cuánto nos da el numerador? 10. ¿En el denominador? 20, ¿no es cierto? Quinto semestre. Sexto. Lo mismo voy a hacer aquí. Sabes. Si este Q es igual a la sumatoria de los numeradores, voy a tener aquí un delta T1 más un delta T2 más un delta T3. Y acá abajo, los denominadores que son las resistencias. Resistencia de material 1, resistencia de material 2 y resistencia de material 3. ¿Qué pasa con el delta T1? El delta T1 es que esta temperatura menos la de acá. En el siguiente, esta de aquí menos la de acá. Y si ustedes se dan cuenta, cuando voy sumando los delta T se van cancelando las temperaturas intermedias y ¿qué me queda? Solo la de los extremos. Por eso hablo de un delta T.
que me entiendan, voy a poner aquí un TA, un TB, un TC. El delta T1 que es igual TB menos TA, sumo el delta T2, este C menos TB, más finalmente TD menos S. Entonces claramente se dan cuenta que se me cancela este con este, se me cancela también este con este y me quedan únicamente que las temperaturas extremas del TD menos del TA, TD menos TA, fuerza impulsora global total neta, dividido para la resistencia total, la sumatoria de las resistencias. Luego ya le puede extender lo que es la conducción y la convección. ¿Por qué solo aísla la conducción? Porque la forma como calculo las resistencias para conducción es la misma. Acá es que el espesor sobre la conductividad térmica multiplicada por la. Sin embargo, ¿qué puede pasar o qué simplificaciones ocurren acá? Aquí formalmente es área, ¿no es cierto? Pero aquí, ¿qué pasa? Que el área es constante. Saco factor común. Y esta puede pasar acá arriba. Y este puede pasar acá. Y es constante. Porque el área de transferencia es constante. Entonces, a veces en ciertos textos, cuando están trabajando con coordenadas rectangulares, placas planas, les ponen que la resistencia es únicamente el espesor sobre su conductividad térmica. Pero ojo, eso solo sirve cuando tenemos placas planas. Si ustedes cambian de geometría a cilindros o esferas, el área de transferencia ya no es constante y ya no lo puedo sacar de acá. Esa es una limitación y una precaución que deben de darse cuenta. Solo cuando trabajan con placas planas, área de transferencia constante, se puede escribir esto. Si cambian de geometría, no. Ya no. Cuando tenemos redes sin resistencia o redes de resistencia de serie, facilito fuerza impulsora total sobre resistencia total y ustedes definen el alcance. Pueden tomar en cuenta un único material, 2 materiales, 3, 5, N, 10, 20, N materiales. Y esa misma lógica de que ustedes están en libertad de definir el alcance del sistema les permite a ustedes ir calculando las temperaturas que les haga falta. Porque claro, conocen únicamente las extremas y me interesa conocer las temperaturas de las superficies de contacto. ¿Cómo lo hacemos eso? Aislando, disminuyendo el alcance del sistema. Y chicos, a veces, eso también que me ayuda a comprobar las respuestas. Aquí tengo material 1, 2, 3, 4. La lógica global. Y luego
Me interesa conocer estas temperaturas, los puntos de contacto. Y yo podría ir desde acá, ¿no es cierto? Ir así, luego así, y luego así. Pero nada me impide que vaya en el sentido inverso. Indistintamente de la ruta, las temperaturas tienen que ser las mismas. Y eso a veces ayuda a comprobar que el cálculo que yo haya realizado es el correcto. Indistintamente de la ruta, indistintamente del procedimiento, las temperaturas son las mismas. Y muchas de las veces yo aplico eso para darme cuenta si realmente la temperatura que calculo en cualquier punto es la misma. Porque sea que vaya de este lado o en sentido inverso, el cálculo de esa temperatura es el mismo siempre. Y repito, puede ser una ayuda para comprobar la validez del cálculo que esté realizando. Sin embargo, los materiales no únicamente tienen resistencias que pueden considerarse en serie, una a continuación de otra. Se me ocurre este material. Entonces tengo material 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 materiales. Pero ahora, estos materiales no están ubicados uno a continuación de otro, sino que están distribuidos de forma un poco aleatoria. Ya no hay uno a continuación de otro. Son capas efectivamente, pero cada capa tiene también materiales diferentes. Esto se conoce con el nombre de resistencias en paralelo. Igual, aquí yo puedo plantear fuerza impulsora total sobre una resistencia total. Aquí puedo tener un T1 y acá un T2. Igual aquí el Q es único en todo el material. Y T2 menos T1 sobre una resistencia total. Antes ayudaba que la resistencia total era la sumatoria de las resistencias de cada material. Una continuación de otra, pero aquí es diferente. Y aquí sí se plantea más la similitud con la parte eléctrica, porque aquí tengo que sacar una resistencia equivalente. ¿Cómo calculaban ustedes la resistencia equivalente en resistencias de paralelo en la parte eléctrica? 1 sobre R. ¿Ah? Más 1 sobre R. El inverso de la resistencia total es igual a la sumatoria de los inversos de las resistencias individuales. Eso se va a cumplir, pero claro, para que veamos que se cumple, tenemos que analizar el problema y ver qué fundamenta esa similitud. Si tengo T1 y T2, tengo una cantidad de calor que es única. Nos vamos al material 1, es uno solo. Por aquí transporta esta cantidad de calor. Luego nos vamos acá a la siguiente capa, por decirlo así, pero aquí tengo 2, 3 y 4. Aquí lo que realmente ocurre es que el calor tiene que repartirse entre los distintos materiales. Sería imposible que yo diga cada material transporta Q, porque aquí estaría triplicando la cantidad de calor, lo cual no es factible, porque es única la cantidad de calor que se transporta. Todo el sistema transporta Q. Es imposible que yo suba o baje la cantidad de calor que transporta, porque Q es único. Por lo tanto, para que atraviese esta parte, necesariamente este Q tiene que repartirse entre 2, 3 y 4. Luego llega acá, es como que se junta nuevamente para mantener este Q, y este Q tiene que luego repartirse entre 5 y 6. Pero la lógica se mantiene, la cantidad de calor que se transporta es única.
Pero cuando yo tengo estos materiales que están en paralelo, se reparten entre los materiales. Si tengo acá 2, se reparte entre 2. Como les decía, es como que se vuelve a juntar. Y luego se vuelve a repartir. Pero el cubo es único. ¿Qué particularidades hay que tomar en cuenta acá? El cubo es único, ya lo hemos visto. Se reparten tantos materiales tenga. Pero lo otro es que la temperatura solo es función de ¿qué? De la posición. Por lo tanto, aquí yo tengo una única posición, pero aquí ¿qué pasa? Que tengo material 1, 2, 3 y 4 que comparten posición. Aquí 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4. Materiales diferentes. Pero como esa posición, a pesar de que sea separación entre materiales diferentes, es única, la temperatura ahí es única. Eso se repite aquí y acá. ¿Qué implicación tiene eso? Que si bien es cierto, tengo T1 y T2 y el de crecimiento es continuo, vamos así para que sea más evidente. Como el decrecimiento o la temperatura es una función continua y va decreciendo de forma continua, eso significa que aquí, sobre todo aquí y acá que tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aquí cada material tiene el mismo perfil de temperaturas. Esta línea que acabo de trazar aquí es como una 2, 3, 4. Esta línea que tengo aquí es como una 5 y una 6, es decir, este se replica aquí y aquí. A pesar de que lo pongo en forma diferente, solo quiero dar a entender que material 5 y 6 tienen el mismo perfil de temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura solo depende de la posición, no del material. En estos puntos, como les decía, a pesar de que tenga materiales diferentes, 5 y 6, el perfil es único. ¿Qué más? 2, 3 y 4 tienen el mismo espesor porque nuevamente, ¿no es cierto? Los materiales son simétricos, homogéneos. No podría yo pensar en tener esto. Y aquí es el 2 y aquí es el 3. Muy difícil hacer ese material. Muy difícil de fabricar, muy costoso. Por eso se prefiere mantener simetría, homogeneidad. Consecuentemente, el espesor de material 2, 3 y 4 es el mismo. Diferente tal vez de 1 y diferente tal vez de 5 y 6. 5 y 6 también mantienen el mismo espesor. Pero aquí sí hay que tener cuidado con que el área de transferencia de cada material es diferente. El área de transferencia de material 2 sería únicamente este por el espesor, esto por el espesor y así para cada material. Entonces, hay que tener presente la geometría para entender que tal vez, ¿sí?, el espesor es constante, pero el área de transferencia ya no, porque están ubicados en paralelo. Con esas consideraciones, vamos a ver cómo podemos nosotros demostrar que la resistencia total, ¿sí?, tiene su similitud con la parte eléctrica para sacar una resistencia equivalente. Entonces planteemos el problema, veamos cómo podemos llegar a esa ecuación. Es que se espera, es un tiempo. Le iba a decir, él dijo que le iba a decir, sí, que te pase el huevo.
Es buena, loco, es buena. Es buena. No, me parecía que... No es para no, pero sí, es buena, loco. Sí, así es un chiste que todos hacen. Esto ya se lo hubiera dicho. ¿Sabes? No rayar a la hora de Estos están haciendo grupos, ¿no? Eso es lo de Johnny. No, pero es de aquí, David. A ver, ¿cómo? Es una chica que se llama el doctor el Ulrich. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Es que utilizamos abajo, que encontramos. Ah, eso. Yo por decir, de algo le conozco. Viva la fiesta, hijo de puta. El segmento, la porción es donde tengo resistencias en paralelo. Voy a centrar mi atención específicamente acá. Ahí sé que hay una cantidad de calor que se reparte entre material 2, material 3 y material 4. Material 2, 3 y 4 se caracterizan porque tienen el mismo espesor. ¿Qué más les caracteriza el material 2, 3 y 4? Que tienen el mismo diferencial de temperaturas. Pero en lo que tenemos que tener cuidado es que el área 1 es diferente, perdón, el área de transferencia de material 2 diferente del 3, es diferente del 4. Teniendo eso en mente, planteemos esto de acá. La cantidad de calor que transporta 2, aquí es igual. Desde la lógica de fuerza impulsora que es la misma. ¿Sobre qué? El espesor, que es el mismo. Sobre la conductividad térmica de material 2 y el área de transferencia de material 2. Más cantidad de calor que transporta material 3. La fuerza impulsora es la misma, el espesor es el mismo. Y nos vamos al material 4. Fuerza impulsora es la misma, el espesor es el mismo. Como el delta T es el mismo, saco factor común. Aquí me falta un signo negativo. Saco factor común. Saco factor común delta T que es similar, ¿cómo nos quedaría además? K2 A2 sobre delta X. Te queda más K3 sobre A por A3 sobre. No se puede sacar el factor común de delta X.
aquí sí, acá. Me quedaría 1 sobre... Cambia. Lo mismo para comprar. ¿Cómo? Lo mismo para comprar. Qué feo. Y ahí está la demostración, pero claro, tal vez para que lo vean nos falta trabajar un poco más, porque voy a comparar el planteamiento genérico en donde tengo delta T sobre resistencia total. Esto es igual a que al delta T multiplicado por qué, por el inverso de la resistencia total. Entonces, el inverso de la resistencia total es igual a esto. Porque claro, aquí tengo el delta T que está multiplicando al inverso de la resistencia total. Y entonces el inverso de la resistencia total es la sumatoria de los inversos de las resistencias pasivas. Que es justamente lo que ya conocemos antes. Entonces, cuando yo tengo esta distribución de resistencias en paralelo, yo puedo plantear sacar una resistencia total, pero ahora ya no es la sumatoria, sino que el inverso de la resistencia total es la sumatoria del inverso de las resistencias pasivas. Pero aquí formalmente que tengo una mezcla, una combinación de resistencia serie y paralelo. Y seguramente ustedes hacían estos diagramas, ¿no es cierto?, cuando trabajaban con redes de resistencias. Entonces, ¿qué estrategia ustedes hacían? Resistencia equivalente en paralelo, resistencia equivalente en paralelo, luego sumaban todas en serie, ¿no es cierto?, para sacar la resistencia total de este sistema para aplicar fuerza impulsora total sobre resistencia total. Y eso en ocasiones se tiene que aplicar, se tiene que usar. A veces, chicos, se puede plantear un objeto material en el cual yo pueda distinguir y visualizar claramente y establecer claramente la distribución de redes serie y paralelo. A veces yo tendré que aplicar una estrategia que no necesariamente es única. Por ejemplo, este. Este problema esencialmente hace referencia a un bloque, o a cómo está construida la pared. Porque la pared que nomás tiene la parte del bloque que tiene cemento. Pero aparte del cemento que tiene recubrimiento, tiene un empastado y a veces también puedo considerar que tiene la pintura, varias capas. Entonces, si realmente quiero estudiar el comportamiento a nivel de conducción de calor de esa pared, tengo que tomar en cuenta no únicamente el ladrillo, no únicamente el cemento, sino también ese recubrimiento o esos recubrimientos adicionales con los cuales se recubre la pared, que justamente es lo que se está planteando acá. Aquí está el bloque, posiblemente esto significa el cemento y esto tal vez puede ser el símil de esa otra capa adicional que se suele poner, el enlucido o similares
en la pared que se está construyendo. Y ese sistema se quiere analizar la transferencia de calor. El enfoque que se aplica en este problema, solo les voy a explicar cuál es la lógica. La próxima semana trabajaremos un poco en lo que son problemas para aplicar todas las ecuaciones que acabamos de realizar. Pero la lógica de la solución, ¿cuál es? Si yo tengo una pared, la pared tiene cientos de ladrillos. De alguna forma, yo puedo aislar únicamente un ladrillo y analizar el comportamiento de ese ladrillo, luego extender a la totalidad de ladrillos con los cuales estoy trabajando. Porque el comportamiento es simétrico, es el mismo. Lo que pasa con 1, pasa con 10, pasa con 100, pasa con... Porque es una figura, o es una secuencia, es un patrón que se repite. Como ustedes se dan cuenta, aquí estoy aislando lo que pasa en un bloque. Esto mismo pasa con el resto de bloques que van hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Aquí está aislado mi ladrillo, aquí está el cemento y aquí está esta capa adicional, ¿no es cierto? El enlucido, la pintura o lo que sea. Y yo quiero ver qué es lo que pasa con ese bloque. Aquí tengo una temperatura ambiental 1, temperatura ambiental 2, tengo el ladrillo, tengo el cemento, tengo la pintura. Se puede determinar este espesor de cemento, este espesor de pintura y tratar de analizar la pérdida de calor o la transferencia de calor a través de ese ladrillo. Pero luego lo que les decía, aquí ya no es clara la definición, ya no es clara la identificación de las capas para que yo pueda identificar cómo se distribuyen en serie y en paralelo. Porque por lo bajo aquí existen dos posibles opciones bajo las cuales yo puedo solucionar el problema. La una es que tal vez yo trace planos horizontales para tratar de identificar, ¿sí?, las capas, las resistencias, los materiales y pueda dar respuesta al problema. Lo que se repite es esto. Entonces esto es lo que yo voy a aislar. Aquí está el ladrillo, cemento, pintura. ¿Sí? Entonces, las dos posibles opciones que, repito, por lo bajo se pueden aplicar para solucionar el problema es identificar planos, ya sean verticales u horizontales, para que yo pueda identificar cómo puedo hacer la distribución de redes, ya sea en serie o paralelo. La más fácil, la más evidente es que yo voy a trazar planos verticales, porque eso me permite a mí diferenciar aquí pintura, aquí cemento, luego esto de acá, ¿sí?, pintura, cemento, y aquí tengo una distribución de redes en paralelo, porque aquí tengo cemento, ladrillo, cemento, y finalmente cemento. Por lo tanto, si yo quiero diagramar esas redes de resistencia que tendré aquí, serie, y luego tengo 3 en paralelo, y finalmente tengo, me faltaría incorporar acá la convección aquí y la convección en la parte exterior. Como les decía, es tal vez un poco fácil identificar las redes, ¿no es cierto? Serie, paralelo, 3 y serie. La estrategia de solución, ¿cuál es? Resistencia equivalente en serie, que se haga en serie y sumar luego la resistencia. Pero la otra, que también es viable, es que yo identifique ahora planos horizontales. Nuevamente, aíslo mi unidad repetitiva.
Y aplico que planos horizontales. ¿Cómo diagramo ahora la red de resistencia? Tres en paralelo. Aquí estoy segmentando en tres partes, 1, 2, 3, por lo tanto, Tres en paralelo. como que tengo 3 en paralelo, netas globales, Sí. porque estoy haciendo 1, 2, 3, pero en la parte superior tengo 2, en la parte intermedia 1, 2, 3, 4, y en la parte inferior nuevamente 2. Estas son las dos posibles enfoques que yo puedo tener para visualizar las resistencias, las distribuciones de las mismas y poder resolver el problema. Ambos enfoques me van a generar respuestas diferentes, pero muy próximas entre sí. ¿Sí? No van a ser exactas, porque los enfoques son distintos. Pero sí van a ser muy similares. No sé, si yo calculo el flujo de calor, aquí voy a sacar, no sé, en mi invento 100, aquí voy a sacar 99. Porque la forma en la cual visualizo la distribución de las resistencias es distinta, diferente. Ambos enfoques son válidos, pero claro, no son numéricamente exactos, pero sus resultados van a ser próximamente cercanos entre sí. Pero como les digo, a veces puedo tener más de una posible opción. ¿A nivel de qué? A nivel de identificar cómo las resistencias se ubican unas a continuación de otras. Creo que tenemos unos minutos para que podamos trabajar en este problema. Ahí tienen ustedes los datos, la información. Vamos a hacer los cálculos tomando en cuenta estas dos posibles opciones y vamos a comparar los resultados. Creo que sí habían los ejercicios de mi carpeta. Resistencias de cada material. Luego, según el enfoque de resistencias, podemos calcular esta resistencia equivalente a la resistencia total y hacer los cálculos. Gusano malcriado. Gusano. Hijo de puta. No sé, sabes cerrar esa arriba. Los que no te ven bueno. Bueno.
Toma esta foto. Ya te lo pago. Paguen ojos, por favor. No paga. Sí, te voy a hacer. Esta era otra. Escúchale qué cárcel. Eso. 8.000 Hz. ¿Qué tienes? Academia 2. ¿Dónde? ¿Dónde es? Más o menos dónde es. La provincia de Chincha. Este hijo de... El caso por la esquina. No es en las Canelas. No es ahí arriba donde clausuraron. No. O es ese donde clausuraron es en la esquina. Al fondo, vuelta, donde decimos es acá iniciando una ley también. Se sabe. Aquí es donde Ah, clausuraron. los asados. Eso, allá al lado, justo al lado. Pero sí es como una media disco, algo así, ¿no? Es como una subidita. No sé. ¿Qué tal es? Sí. ¿Y a cuánto está el combo? 5. Pues. Yo no tomo. Lo que me importa es esto, aguanta. Nombre. En la lista. No tienes la lista. Rubik para mí. Para la primera propuesta de radio de resistencia, podríamos suponer lo siguiente. El ladrillo tiene 22 centímetros de alto, de ancho tiene 16 centímetros. Y lo que vamos a hacer es, como les había dicho, hacer esta distribución con planos un poco verticales. Y en base a ello calcular resistencias de la espuma aislante. Tendríamos que tomar en cuenta que la conductividad dividido para el espesor es 3 y su área de transferencia. Acá lo mismo, aquí es cemento y no hay ningún problema. Aquí tal vez la complicación, tendríamos que calcular ahora que el espesor, que en este caso sería como que los 16, dividido para el área de transferencia, hay que calcular el área de transferencia,
y también tomar en cuenta su conductividad. Sacamos la resistencia equivalente paralelo, desde acá también sería la misma de la del cemento porque tienen 2 centímetros, 2 centímetros. Lo que calculen acá se repite acá. Lo mismo pasaría con esta y esta, ¿no es cierto? Porque es la misma. Sí. Entonces avancemos por lo menos en estos 2 minutos que faltan para que termine la clase, para que calculen las resistencias individuales. Este Ya le podemos poner aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces lo que podemos poner es que la resistencia 2 es igual a la resistencia 6, ¿no es cierto? Porque es el mismo material, el mortero, el cemento. Sí. La resistencia 3 también es igual a la resistencia 5. Tienes los Ks. Los Ks. O sea, el K de esto. Porque es 1 sobre A por K. Este aquí. Esa mierda. Sí, amigo. Por el K. Ocupa el K. ¿De cuál? Del 1. Del aislante creo que es. Una pared con de ladrillos, disparos por capas de mortero. Tiene capas de mortero de 2 centímetros, cada uno una espuma rígida. Esa dices Esa mierda. 0,026. ¿Qué unidades? Vatios sobre metros por grado centímetro. Ya. ¿Qué queda el mortero? ¿Está? Ah. ¿Qué chucha es el mortero este? Eso de aquí, esto y eso de aquí. Y este. También. O sea, todo este hueco es un mortero. Es que el ladrillo es ese ahí, el mortero está aquí, aquí, aquí y aquí. Solo lo de acá es la espuma rígida. Qué corto. Qué culara. Y lo más chévere que he escuchado. Avancen por favor para la próxima clase calculando las resistencias y probamos las siguientes. Así nomás. Así nomás, sabes. La vida.